Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la periodista Paula Mónaco Felipe. Paula nació en Argentina, lleva ya muchos años viviendo en México y es autora de un libro central para comprender lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en la ciudad mexicana de Iguala. El libro es Ayotzinapa, Horas Eternas. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación, y a Telesur, que siempre abre espacio a estos temas que se van olvidando en otros medios. Un libro testimonial, muy dramático, muy fuerte. No exagero si digo que es de los grandes libros sobre Ayotzinapa, de los más esclarecedores. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo nace ese libro? ¿Cómo te lanzas a escribirlo? Yo en ese libro fue, digamos, no fue el inicio, no es que decidí hacer un libro, sino que yo soy periodista independiente. En ese momento era corresponsal en México del Telégrafo y los medios públicos del Ecuador, y colaboradora de varios medios, del periódico La Jornada, de Telesur, de vez en cuando también. Y los primeros meses después de ocurrido este crimen de Estado en Iguala, Guerrero, contra los normalistas de Ayotzinapa y contra población también que había en ese momento, di cobertura. Viajé mucho hacia allá como otros periodistas y fui publicando nota diaria, algunos videos, algunas crónicas, y había algún tipo de material que iba quedando como fuera porque en esa premura de lo del día no se podía abarcar, y había otras cosas que yo quería saber y documentar más, como quién era cada uno de esos muchachos, quiénes eran los asesinados, su familia, sus lugares de origen. Y en un momento decidí hacer un libro porque, no solo porque había todo eso, sino que iba quedando fuera, sino por tratar de aportar desde mi lugar a la construcción de un relato histórico. Sabemos que en general hay relatos hegemónicos que cuentan con gran aparato de propaganda del Estado, en este caso, del poder en general, y hay otras voces, la de sobrevivientes, la de los agredidos, que se van perdiendo un poco, que se van quedando en pocas frases, y mi intención fue aportar a la construcción de un relato hegemónico, desde un relato que no fuera el hegemónico. Las voces de sobrevivientes y sus familiares. Esa es tal vez la particularidad del libro que yo hice. Yo no entrevisté a ningún agente del Estado, no entrevisté a ninguna autoridad, solamente a sobrevivientes, a las familias de los desaparecidos, a las familias de los asesinados, y acompañé momentos que fui cronicando, pero siempre desde ese lado, desde las víctimas. Un libro a contracorriente que se enfrenta al relato oficial de la verdad histórica, claramente demostrada como la mentira histórica, que sostiene que los 43 muchachos fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en la ciudad de Cocula. Tú le das la vuelta a este relato. Sí, justo en ese momento, que fue en febrero del 2015, cuando el entonces procurador vuelve a repetir la versión oficial y dice: esta es la verdad histórica. Yo en ese momento ya estaba empezando a escribir el libro, y son de esos instantes en los que todo cobra sentido. Era muy claro que desde el Estado había una versión no solo mentirosa, sino una idea de fijar eso como el relato de lo que ocurrió. Entonces había mucho que disputar, y tristemente sigue habiendo mucho que disputar, porque 7 años después todavía no tenemos, nuestro relato se acaba en el momento en que los estudiantes son subidos a vehículos oficiales con etiquetas de distintas corporaciones de seguridad, y desde entonces no sabemos qué ocurrió. Han pasado 7 años, como dices, hay un nuevo gobierno, hay una comisión especial. ¿Han habido avances en la investigación de lo acontecido? Yo creo que sí han habido avances que son innegables, que son importantes, pero no son en la medida de lo que se requiere, de lo que se necesita y de lo que urge desde hace 7 años. Por ejemplo, esa comisión especial para la verdad en el caso Ayotzinapa está conformada por varios sectores
confiables, en los cuales confían las familias, pero también por representación internacional, representación del Estado, y fue constituida incluso con, como se dice vulgarmente, con dientes, con presupuestos, con maneras de hacer. Pero ¿qué pasó? Eso se topa en un muro infranqueable que está siendo el muro que impide la justicia en México, no solo en el caso de Ayotzinapa, que es el Poder Judicial. La Fiscalía General de la República y todo el aparato judicial de México han impedido gran parte del avance en el caso de Ayotzinapa, como han impedido la justicia en muchos otros casos. Y un ejemplo, esa Comisión Especial para la Verdad logra que se gire una orden de aprehensión para Tomás Herón de Lucio, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal, a quien le tocaba investigar el caso Ayotzinapa, y por el contrario, fue documentado, fue videograbado sembrando evidencia en el caso Ayotzinapa, constituyendo un ilícito, no solo fabricando una mentira, cometiendo un delito. Se gira una orden de aprehensión para Tomás Herón de Lucio, pero hay ciertas demoras, hay filtraciones, y le llega a él la información antes de ser aprehendido y se fuga del país, y hasta hoy está prófugo. Creo que es uno de los ejemplos de cómo, si hay voluntad política, hay nuevos canales, pero también hay los poderes de siempre y un poder judicial que se sigue cuidando. Prófugo y protegido por el Estado de Israel. Además, protegido en el Estado de Israel, no, o sea, no se fuga a cualquier lugar, se fuga a un lugar donde tiene esa protección, de un Estado además que ha tenido actitudes genocidas en otros casos y que por supuesto no iba a actuar por la justicia en Ayotzinapa. Pero como él también ha habido un montón de otras cosas que a lo mejor no las sabemos tanto públicamente, pero sí se nota en la frustración de quienes integran la comisión. Y entre las noticias de lo que sí se ha avanzado, ha habido la identificación de 2 fragmentos óseos, de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y de Yoshivani Guerrero de la Cruz, 2 de los 43, que si bien no es algo que quisiéramos, no es algo deseable, no se puede presumir como un logro, tiene un lado en el cual sí es un logro, porque esos restos fueron encontrados en un lugar diferente al lugar que, según la versión oficial, habían sido asesinados y aventados pues los restos de algunos de los estudiantes. Entonces se termina de derrumbar por completo, con pruebas científicas, esa versión oficial. El personaje del que hablas, Paula, Tomás Herón de Lucio, es un personaje estrechamente vinculado con Humberto Castillejos, que en su momento era el consejero jurídico de la presidencia y que se encargó, antes de salir de la administración pública, de sembrar funcionarios en el Poder Judicial, como tú dices, para garantizar la impunidad. Estamos hablando entonces de un grupo que viene de la administración pasada, que no ha sido tocado prácticamente por la actual administración. Pues sí, yo creo que el Poder Judicial es una de las áreas donde la llamada Cuarta Transformación no ha podido avanzar prácticamente en nada. Y es algo que nos muestra, que el Estado no es monolítico y que no hay un único poder, pero además que hay poderes fácticos en México, así como el caso Ayotzinapa en sus primeras horas nos mostró, que nos ratificó esto de que hay lugares del país donde el crimen, los partidos políticos y el gobierno no solo trabajan juntos, sino que son lo mismo. Con el paso del tiempo, el caso de Ayotzinapa nos está demostrando que la justicia en México es como un castillo amurallado en el cual no se puede avanzar. Y a esta altura, sinceramente, ya la deuda ya tiene una dimensión todavía mayor. Lo urgente, lo importante, lo principal es saber dónde están los 43, quién asesinó a los 3 estudiantes y a los 3 jugadores de fútbol, y quiénes, y a las otras 3 personas, perdón, porque había una mujer también, quienes causaron las heridas, quienes son los responsables de ese crimen de Estado. Pero a esta altura la deuda es doble. También ya nos deben la verdad y justicia sobre la mentira fabricada, porque hay miles y miles de hojas de un expediente realizado mediante tortura a muchas personas para declaraciones que tampoco son fiables, con siembra de pruebas, como hizo Tomás Herón de Lucio, con otras personas que fueron firmando los documentos y fueron garantizando esa impunidad. Hoy Ayotzinapa es una deuda doble,
de lo que pasó en Iguala y de lo que pasó hasta el día de hoy, sigue pasando con el ocultamiento. En su momento, Paula, se señaló como uno de los responsables por acción o por omisión de la desaparición, no solo al crimen organizado, sino al ejército. El ejército estuvo en el lugar de los hechos. ¿Se ha avanzado en las investigaciones sobre el ejército? No se ha avanzado prácticamente nada y esa es una de las decepciones digamos, en la forma que el actual gobierno toma este caso. Si bien hay una decisión política, hay acciones concretas que reafirman esa decisión política, hay también una protección del ejército que sigue siendo ese actor que no habla, que no dice y que tampoco lo obligan a decir. Y creo que esto va en sintonía con la actitud en general, ¿no?, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene las Fuerzas Armadas uno de sus principales aliados y protegidos en este gobierno. Y en el caso de Ayotzinapa, ¿por qué es importante el ejército? Una, porque hay un batallón que está a pocos metros de uno de los lugares donde ocurrieron los ataques armados en 2 oportunidades durante la noche. Porque tiene agentes en esa tarde y esa noche el ejército presentes en los lugares del crimen, documentando y reportando en tiempo real, lo cual ya está comprobado con memorándums oficiales de ese momento. Y además, durante la madrugada, el ejército está presente en el hospital privado que se llama Clínica Cristina, que retiene a un grupo de estudiantes, impide la atención médica a uno de ellos, a Edgar Andrés Vargas, que tenía un balazo en la base de la nariz y en la boca, un muchacho que hasta el día de hoy se está recuperando físicamente de eso, amaga con ejecuciones en ese momento, todo un hecho que debería investigarse en sí mismo lo que ocurrió en la Clínica Cristina, pero que se suma a todo lo demás y a toda esa madrugada que no sabemos qué hizo el ejército, en qué participó de la desaparición de los estudiantes. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Vamos. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la periodista Paula Mónaco Felipe sobre la tragedia de Iguala, sobre la desaparición de 43 muchachos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos hace ya 7 años. Antes del corte, Pablo, estábamos hablando del ejército, nos estabas explicando su participación, pero una de las cosas que ha aparecido con claridad es que el ejército tuvo información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala esa noche. Sí, lo tuvo. Esa información podía haber evitado que hubiera sucedido lo que sucedió. Pues sí, en la teoría de un ejército que fuera parte del sistema de protección a un pueblo, eso debería ser así. Pero las Fuerzas Armadas en México y en gran parte de Latinoamérica nunca han estado del lado del pueblo, sino del lado de otros poderes. En este caso particular no hay que olvidar que en México el ejército ha sido el actor fundamental en las desapariciones forzadas por razones políticas desde los años 60. Y un dato ilustrativo es que el primer desaparecido por razones políticas documentado en México fue Epifanio Avilés Rojas, también educador, alfabetizador, también del estado de Guerrero, y desaparecido por el Estado, por el ejército en Guerrero. En Guerrero también se inventaron los tristemente llamados vuelos de la muerte, que luego en Sudamérica el genocidio aplicó, sobre todo en Argentina. Y entonces el ejército mexicano no ha sido una fuerza del lado del pueblo, por el contrario, ha sido el nombre de la represión. Y en las décadas más recientes ha sido también aliado del narcotráfico en algunas partes. En el mismo Guerrero muchas personas y testimonios que están en el libro documentan y cuentan que en las zonas de plantíos de amapola hay retenes del ejército que decide quién pasa y quién no, como parte de un mismo negocio. Y en el caso de Ayotzinapa, esa noche, desde la tarde tenían información en tiempo real por el sistema, cómo funciona el sistema
de cuadrantes en México. Pero además en esa noche uno de los estudiantes, yo recojo testimonios de 17 sobrevivientes para reconstruir una crónica, digamos, de lo que pasó esa noche y madrugada, y uno de ellos me cuenta que en la esquina Juan N. Álvarez y Periférico, después del primer ataque, él le habla a su tío, que está dentro del batallón, que trabaja como militar, y su tío le dice que ya saben lo que está pasando. Y entonces el muchacho le pide ayuda y el tío le dice claramente: a mí no me dejan salir, no nos dejan salir, tenemos la orden de no ayudar. Fue muy clara esa noche, y si se investigara se encontraría eso y mucho más. Si se investigara. Ahí está la clave. El ejército es uno de los actores más silentes en estos 7 años, un silencio de protección, porque a la larga queda la idea del sentido común: quien calla otorga, y se sospecha hoy del ejército como no solo testigo, sino partícipe, y hasta el día de hoy el ejército no ha dado los elementos para desvincularlo del caso Ayotzinapa. Por el contrario, sigue teniendo esta secrecía en torno del tema que genera más dudas. Y no lo ha dado a 3 años una nueva administración. Tenemos del otro lado, Paula, un nuevo actor en el mundo de los derechos humanos. Digo nuevo por su protagonismo, por su beligerancia, porque usualmente los actores en el mundo de los derechos humanos en México habían sido organismos no gubernamentales, abogados, gente preocupada por los derechos humanos. Pero aquí tenemos a las víctimas directas, a los padres que sufrieron la desaparición de sus hijos, que están en la primera línea. Ellos han convertido en el sujeto que no cede a los relatos oficiales, que demanda justicia. ¿Cómo explicarnos este proceso de un nuevo sujeto? Yo creo que en ese sentido el caso Ayotzinapa ha sido uno de esos momentos en la historia que son muy tristes, muy terribles, pero al mismo tiempo tienen algunos efectos positivos. Por medio del caso Ayotzinapa se supo en el mundo esto que llevaba años. Acá tratábamos de gritar desde aquí de que desaparecían las personas por miles. Se asumió que en México hay desaparecidos, fue una noticia mundial, pero también se conoció el nivel de la gravedad de la situación, de lo terrible que es. Por ejemplo, en los primeros meses, ante la inacción de las autoridades que además criminalizaban a esos padres, los padres de Ayotzinapa, acompañados por las policías comunitarias y por otros actores políticos y sociales de la región, salieron a los cerros de Iguala a buscar si encontraban datos o fosas. Y ahí empezó a abrirse todo otro mundo. A partir de eso, en Iguala hubo familias que levantaron la mano y dijeron: a nosotros también nos faltan familiares y aquí hay fosas, y salieron a buscar y a rascar la tierra con sus propias manos para tratar de rescatar restos. Y eso enseguida se multiplicó, y hoy hay decenas de colectivos de familiares, de padres, de madres, de esposas, de hermanos, de sobrinos, buscando. En estos días ocurrió en el estado de Morelos la Brigada Nacional de Búsqueda, y estuvimos ahí, y solo en un lugar que empezaron a rascar la tierra aparecieron al menos 9 cuerpos, y todo indica de que es una fosa masiva la que encontraron. Es decir, Ayotzinapa fue abriendo, fue destapando, gracias al compromiso de parte de la sociedad y a un grupo de padres que son campesinos, amas de casa, migrantes, albañiles, trabajadoras domésticas, es decir, un sector muy golpeado de la sociedad, y que sin embargo han tenido una dignidad enorme de resistir en el reclamo, de no aceptar muchos intentos de soborno que hubo desde el primer momento, y que siguen dando un ejemplo de dignidad, saliendo cada vez y exigiendo cada vez, cada mes, cada año, con todo y que la situación ha sido muy devastadora para ellos, no solo en su economía, en sus vidas, sino en su salud. Varios de ellos tienen ya diabetes, al menos 3 murieron, el último don Bernardo Campos, cantor, que fue un hombre que no faltó nunca en las protestas y que perdió la salud en estos 7 años y que murió derivado de la tristeza.
y esa es una realidad muy terrible, y pese a eso siguen los estudiantes en las normales rurales detrás de ellos con todo y que ya no conocieron a quienes les faltan, no les tocó, pero sí con una herencia de memoria que asumen y que mantienen. Paula, tú eres parte de Hijos, tú has seguido como profesional muchos casos de lo que en México llamamos las buscadoras, las mujeres de madres, hermanas de desaparecidos que buscan, como decías hace un momento, en los cerros, restos de sus familiares que no aparecen. ¿Cómo ves este caso de Ayotzinapa en relación con el resto del movimiento de desaparecidos de México? Si no hay justicia en Ayotzinapa, ¿qué se puede esperar de los otros casos que han sido menos llamativos, menos un motivo de preocupación para el gobierno federal? Sí, la verdad es que Ayotzinapa es como una muestra de algo que viene ocurriendo en el país desde hace 15 años, sobre todo. Ocurre desde hace 50 años las desapariciones en México, pero desde hace 15 años tenemos esta estrategia de militarización de tareas de seguridad que lo único que ha traído es más muerte y más violencia. Y Ayotzinapa es una muestra que a veces se encandila demasiado y no nos permite ver que hay muchos otros casos y que a veces el Estado se enfoca en ese caso como simbólico, y creo que muchas veces ha hecho que se deje de ver y que se sientan muy abandonadas miles de familias que caminan muchas veces en soledad y sin que la sociedad los arrope como arropamos a Ayotzinapa, y el Estado mucho menos, sin que el Estado les ayude ni tantito. Sin embargo, pese a eso, que es como un efecto no deseado, hay algo en Ayotzinapa que es también como la esperanza. Si se resolviera Ayotzinapa, tendríamos todos la esperanza de que la justicia empezara a existir, que verdad y justicia empezaran a ser posibles en México. Es ese caso tan simbólico que a veces nos concentra demasiado, pero que necesitamos que se resuelva para que otras deudas empiecen a cobrarse. En México, en 1968, la masacre de estudiantes de Tlatelolco, que ni siquiera sabemos cuántos desaparecidos y asesinados. 1969, la primera desaparición forzada por razones políticas. Y a partir de ahí, al menos 1.000 desaparecidos en esas primeras décadas, más de 90.000 desaparecidos del 2006 al presente en democracia, y prácticamente todos los casos impunes. Yo creo que no es el único Ayotzinapa, pero si se resolviera, cambiaría algo que es ese como cimiento de impunidad. Si se hubiera resuelto Tlatelolco, si hubiera existido verdad y justicia en Tlatelolco, tal vez no hubiera existido Ayotzinapa. Ya hemos tenido muchas posibilidades y esta suena así como si fuera la última, ¿no? De si no se resuelve Ayotzinapa, ya nada. Ayotzinapa fue acompañado en su momento por grandes movilizaciones, sobre todo de jóvenes, pero no exclusivamente de jóvenes. ¿Sigue la gente dando cobertura a la lucha de esos padres por la presentación de sus hijos? Pues la verdad es que no. Ese fervor de acompañamiento social se fue apagando con el paso del tiempo. Es cada vez menos la gente que les acompaña. Pero también creo yo que es lógico que no nos podemos, no podemos cuestionar a la sociedad como un todo, primero porque nunca es un todo la sociedad, pero además porque es tan larga la lista de agravios y a una masacre se suma otra, y luego Nochistlán, y luego así represiones y situaciones que la lista en México es tan compleja de agravios, de masacres, de hechos muy tremendos que ya ni siquiera somos capaces de recordarlo. Entonces es lógico que no estemos marchando, que no estemos acompañando igual que en los primeros meses. Lo que sí tal vez debiéramos empujar o debiera ocurrir, y no está ocurriendo tanto como quisiéramos, es que aún con el paso del tiempo cada quien asumiera desde su lugar
el construir memoria, sembrar memoria e ir haciendo el camino hacia la justicia. Como lo estamos haciendo hoy, como lo haces tú al elegir hablar de este tema. Creo que esas cosas que parecen chiquitas son las que a la larga se van sumando y van haciendo en la memoria esa gotita que cambia las cosas. ¿Tiene la impresión de que la nueva administración tampoco ha estado preocupada por recuperar la memoria y que se haga justicia? ¿Es muy exagerado decir esto? No tanto, más bien ha habido, creo, y pensando sobre todo no solo en Ayotzinapa, sino en las décadas recientes, en el actual gobierno, en la actual administración, ha habido personas o partes de instituciones que han impulsado políticas o acciones de memoria, como el renombrar a lo que fue Circular Morelia, que fue un lugar de desaparición y tortura, y transformarlo en un sitio de memoria. Eso, por ejemplo, es un hecho que yo rescato, pero no ha habido una política de memoria, verdad y justicia como tal. Ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está conformando una comisión para la verdad de los temas del pasado. Habrá que ver hasta dónde avanza, pero hasta ahora no ha habido una política de memoria, verdad y justicia. Nadie ha sido enjuiciado y creo que eso es claro. ¿Dónde conseguir tu libro? El libro de Ayotzinapa Horas Eternas fue editado por Ediciones B en México, por la editorial Edubim en Argentina, de la Universidad Nacional de Villa María, y por la Brigada para Leer en Libertad. Está libre, gratuito en PDF en la página de la Brigada para Leer en Libertad. Paula, muchas gracias por estar con nosotros y hablar de un tema tan complicado, tan difícil. Gracias a ti, Luis, y a Telesur, porque siempre suman a la memoria. Y a ustedes, amigos, amigas, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene, y ayer como hoy, vivos se los llevaron, vivos los queremos.